Qué bendición poder compartir la cena del Señor y compartir unos con otros. ¿Sabéis que de qué eran acusados los primeros cristianos? Cuando en la persecución, al principio eran acusados de canibalismo, porque decían que en sus rituales hacían una cena donde comían a uno de los miembros de la comunidad. Entonces, y bebían su sangre y comían su carne. A veces decían que eran sacrificios incluso de bebés que ofrecían a su Dios. Y se besaban entre ellos, entonces mantenían orgías con relaciones homosexuales porque se besaban con ósculo santo, con besos entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Bueno, estas son las acusaciones a los que los hijos de Dios pueden llegar a veces por parte del mundo. Sabemos que es una falacia, no una falacia, tiene su fondo. Sí, los cristianos se besaban con ósculo santo, y los hombres con hombres, y mujeres con mujeres, y hombres con mujeres, y compartían la carne y la sangre. Pero todos entendemos muy bien cuáles son los fondos, ¿verdad? Pues viene un poco la predicación hoy a raíz de esto, de la Santa Cena, y os puedo asegurar que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Porque cuando compartía Camila ese versículo, esa lectura que es la base de un versículo, de unos versículos, dije, es que ese es el kit de la cuestión, el dominio propio. Cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, nos hace que nos empequeñezcamos. Fijaros una cosa, ¿qué os gustaría ser? ¿Una uva o un diamante? Un diamante. Ahora, si cogéis un diamante con un martillo o una saqueta de diamantes y la golpeáis, ¿qué quedarían? Esquirlas. ¿Y si los tocáis? ¿Qué os haríais? ¿Os cortaríais, como con el cristal? ¿Y si amasarais una saquetilla de uvas? ¿Qué saldría de ahí? Un rico mosto, ¿verdad? Pues esa es la cuestión. Nosotros somos como diamantes a los ojos de Dios, pero entre nosotros debemos ser como uvas, dispuestos a empequeñecernos, dispuestos a soportar el golpe, dispuestos a soportar la afrenta, dispuestos a someter nuestro orgullo. ¿Qué es nuestro orgullo? Es nada, es la vanidad de la vida, y la vanidad de la vida no es nada. Estamos viendo constantemente el reloj, nos van pasando los segundos, los minutos, las horas, los días y los años. Y os aseguro que pasa rápido, Vamos a compartir, quiero compartir con vosotros en este espíritu que tenemos en esta mañana, cuando Mila compartía también acerca de dejarse en las manos de Dios. Todo tiene que ver con esto. ¿Y sabéis de qué os voy a hablar en esta mañana? Del culto, del Espíritu Santo en el culto. El culto es el pilar de la predicación protestante o evangélica. Y me gustaría que fuéramos a Juan 6, 53, 59. Y que alguien fuerte y rápido lo lea. No quisiera meteros mucha información, quisiera acabar en tiempo. Juan 6, vamos a estar por ahí en Juan 6, Evangelio de Juan 6, 53 al 59. Está relacionado con la Santa Cena. Fijaros que no es tanto que lo tuviera preparado, pero el Espíritu Santo se mueve de una manera especial. Fijaros, a mí, entre comillas, de verdad, la predicación me ha sido dada, porque en el estudio que estoy haciendo en esta semana me tocaba, en esta asignatura del Espíritu Santo, me tocaba sobre el culto. Entonces dije, cuando lo empecé a leer, dije, mira, ya lo tengo. A veces te cuesta venir la idea. Y tocaba la Santa Cena. Y todas estas cosas que compartimos unos con los otros. Y las canciones. Y cuando estamos de verdad en el mismo espíritu, el Espíritu nos habla. Por favor, alguien que lo lea fuerte. 6, 53, 59. Juan. Muy bien. Jesús estaba introduciendo de una manera clara lo que le iba a acontecer. Los discípulos no entendían. Fijaros una cosa, en nuestro culto tenemos
Bueno, todos que tenemos un trasfondo católico sabemos que eran 7 los sacramentos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bautismo, confirmación, se me han olvidado. Penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y el 7º matrimonio, más o menos. Nosotros tenemos sacramentos. Digamos que de una manera nos hemos desligado un poco de la Iglesia Católica y le hemos sacado mucha cosa que igual no le teníamos que haber sacado tanto. Los sacramentos que tenemos son el bautismo y la Santa Cena. En el bautismo no es que recibamos, nos entregamos a Cristo. Nos enterramos, nos sepultamos en las aguas, simbólicamente, para resucitar. Amén. Y en la Santa Cena, todos aquellos que están en comunión con Dios, con Cristo y con la Iglesia, cuidado, muy importante, participan de ella. Fijaros una cosa, muchas veces creemos, y esto es una mentira diabólica, que fuera de la Iglesia podemos llevar una vida cristiana. Es decir, en no congregación con la Iglesia. Y es mentira. A veces creemos que el día que crucemos la frontera de la muerte nos encontraremos en el jardín del paraíso de manos de Cristo. Y todo tiene su comienzo aquí. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es? ¿Y cuál es la Iglesia? ¿Quiénes son la Iglesia? Cada uno de nosotros. Si estamos en comunión los unos con los otros, estamos siendo visibles al mundo para que el mundo pueda ver el cuerpo de Cristo. Esto implica que a veces también sufriremos como cuerpo de Cristo. A veces nos doleremos, a veces tendremos que humillarnos, a veces sangraremos. Acordaros que el Señor nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, confiad en mí. La predicación de la palabra es el núcleo del culto protestante, del culto evangélico. En la predicación, ¿qué encontramos? Fijaros una cosa, ¿qué venimos a hacer al culto? Por cierto, ¿qué es el culto? ¿Qué es el culto? No, está a foro abierto. ¿Qué es el culto? ¿Y qué es la adoración? ¿Qué hacemos? ¿Entregamos? No, este es el concepto muchas veces humano que tenemos. Venimos a recibir. En el culto, Dios se manifiesta. Lutero, como fraile agustino, recibía, él entendía e invocaba, pero nosotros mantenemos lo mismo. Cuando se ora por el pan y por el vino, se está invocando al Espíritu Santo. Esto es algo que trasciende. Muchas veces nosotros no tenemos el conocimiento, cada uno de nosotros es verdad, de la magnitud que esto conlleva. Pero estamos invocando que la presencia misma de Dios, la misma que estaba en el tabernáculo en el desierto, es la misma que habita aquí. Y cuando se invoca el Espíritu Santo, se está manifestando el Espíritu Santo en medio de la congregación y de la comunidad. Quiero deciros con esto que el Espíritu Santo, Dios mismo, está con nosotros y nos está ministrando en medio de la palabra, pero el culto es algo que lo lleva todo, porque cuando nosotros estamos cantando y leyendo alabanzas, ¿cuántas veces estamos adorando? Quiero decir, alabando al Señor, leyendo las alabanzas, y en ese momento nos conmovemos, sentimos nuestro corazón quebrantado, nos sentimos confrontados a veces con el pecado, a veces en un momento de alegría y de gratitud. Todo esto está siendo el culto y está siendo la palabra, porque lo que se está orando, cantando, está siendo palabra de Dios. Por eso el culto no para de ser. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Por eso cada uno que dice una palabra, el que da gracias, el que canta una alabanza, el que lee un versículo, la Santa Cena, la predicación de la palabra tiene que ver con ese Dios vivo que se manifiesta en medio de la Iglesia y que todos compartimos. Es verdad que a veces saltan chispas, a veces saltan esquirlas. También sabéis qué les pasa a los diamantes. Si los diamantes, en medio de esas cristales que se han producido, se siguen frotando y frotando y frotando, acaban quedando redondos y no hacen daño. ¿Me entendéis? Y nosotros nos pulimos unos con otros. A veces esto conlleva ajustes, conlleva situaciones donde nos entristecemos, donde nos queremos encender en ira.
Acordaros que la ira del hombre no obra justicia. Juan 8, os dije que nos quedábamos con Juan, Juan 8, 31 y 32, y saltamos al 36, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, y ahora saltamos al 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fijaros que en la libertad no estamos hablando de no tener cadenas ni de no estar en una cárcel. Los discípulos, estando en una cárcel, cantaban como los ángeles y las cadenas se rompían y se quebraban, ¿verdad? Nosotros podemos estar pasando por situaciones complicadas, a veces por la adicción de un familiar, a veces por una enfermedad, a veces por algo que nos ata. A veces humanamente pensamos que, si me viera libre de esto, sí que respiraría libre. Es mentira. Encontrarías otra cosa que te ataría y que me estáis entendiendo. De hecho, humanamente nos sucede esto. En cuanto pase estos exámenes, me voy a encontrar en la paz. En cuanto pase por esta situación de enfermedad, te vas a encontrar con otra situación. Pero si eres capaz de creer, si de verdad crees en la palabra que Jesús dice, serás verdaderamente libre. Esto es algo que no interesa al mundo, no interesa ni al gobierno, ni interesa a nadie, que seamos de verdad libres. Fijaros que el gran problema del cristianismo es que seamos libres. El sistema lo que quiere es esclavizar y atar. Los laboratorios médicos no quieren sanarnos. Estáis muy equivocados si pensáis que intentan sanarnos. Intentan hacernos crónicos y que estemos esclavizados de por vida a medicamentos. A los psiquiatras entran dentro de ese círculo y recetan una droga para que estés enganchado a ella. Fijaros que Noah tiene 4 años. Esto es de verdad, como os estoy contando. Y cuando era un bebé, le salían unas ronchas, unas llaguitas, cuando venían los dientes, con la caca, con todo esto. Y había un mitosil, una pomada, que seguramente muchos papás conocéis, y aquello, de verdad, en 2 días estaba sanada. Y ahora no causa ningún efecto. Y yo le pregunté al pediatra y me dice, porque le sacaron una de las vitaminas que curaba rápido. ¿Me entendéis? Yo solo conocí de verdad vacunas buenas en el ejército. Durante 10 años no supe lo que era una gripe. Y sabéis que cada uno que se vacuna cada año tiene que vacunarse al año siguiente. Y lo que no ha sacado no es una gripe, sino que ha cogido un resfriado que no se lo deja durante todo un año. Muchos son de estas cosas que suceden. Jesús quiere libertarnos completamente. Cuando Jesús recibe el bautismo, el Espíritu Santo se posa sobre él en forma de paloma. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice? No que le dice a él, sino que dice a los otros. Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. ¿Sabéis qué está haciendo Jesús en ese momento? Está firmando su entrega en la cruz. Está aceptando la obra que le queda por delante para culminarla en la cruz. Por eso el Padre tiene complacencia. Por eso mi Hijo va a cumplir con el cometido. Después de todos los años de vida privada, empieza su vida pública que conocemos nosotros, pero su vida de entrega completa. En la cruz, antes de la cruz, Jesús, ¿qué dice? Vuelve a tener otra confrontación interna. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Vuelve a darle complacencia al Padre. ¿Ha tenido dudas? Yo casi me atrevería en la parte humana de Jesús que sí. ¿Ha tenido miedo? Sin duda. ¿Iba a sentir dolor? Por supuesto. ¿Iba a sentirse alejado de Dios? No es que se iba a sentir, lo iba a estar. Abandonado del Padre, abandonado por todos, abandonado por los discípulos,
colgado en un madero, con 2 malhechores. Cuando nos bautizamos o nos bautizan, ojo, no nos bautizamos, nos bautizan, ya estamos entregándonos en manos de aquel que nos sumerge, en manos del Padre, en manos del Hijo, en manos del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Asumiendo nuestra condición de obediencia, ¿a quién? A Dios. Hasta que culmine. Esperemos que no en una cruz, pero donde tenga que ser. Participar en la Santa Cena nos hace estar en comunión con Cristo y con la Iglesia. Primera de Corintios 11, 27-29 nos dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan, como ha leído el pastor antes, o bebiere esta copa indignamente, del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué os sugiere esto? Yo os voy a dar una lectura, porque cualquier sugerencia que tengáis es correcta. Os sugiere a lo mejor un examen interno, el saber si hay algo de pecado en mi vida que debe ser confesado. Sí, pero nos está diciendo en el 29, nos dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, ¿lo qué? El cuerpo. ¿Y qué era el cuerpo? Porque ahora no estamos hablando de que ya la Santa Cena en Corintios no es el cuerpo físico de Jesús, es el cuerpo espiritual. ¿Y el cuerpo espiritual en qué quedamos? ¿Qué es el pan? ¿O qué es la Iglesia? ¿Qué es cada uno de nosotros? Ahí es donde vamos. ¿Cómo está tu vida con tu hermano? ¿Cómo está tu vida con tu... Y si nos remontamos un poco más, ¿quién es mi prójimo? ¿El fariseo o el romano? Tu prójimo es cada uno, pero tu prójimo ahora mismo aquí es tu hermano. Si queremos que la Iglesia brille y si queremos que la Iglesia sea un testimonio, tenemos que estar encajados. ¿Me entendéis? Si queremos participar de la Santa Cena correctamente, debe haber común unión. Esto es lo que ellos, los primeros, o lo que entendemos como comunión, su palabra en griego era koinonía, y era los unos con los otros, los unos con los otros, y comían y tenían todas las cosas en común. Esta es la visión romántica que tenemos los cristianos de los primeros tiempos, pero es la única manera de que la Iglesia pueda funcionar. De que si de verdad estamos los unos con los otros, si yo no te amo a ti, hermano, estoy diciendo una mentira cochina que ame a Dios. Porque a vosotros os veo y Dios es invisible. Y a veces hasta nos movemos por sentimientos hacia Dios. ¿Sabéis qué es eso? Aún es peor. Porque el corazón del hombre es engañoso más que ninguna otra cosa. Y perverso, mi madre. Porque en nuestro corazón se forja todo, se forja el amor, pero se forja lo peor también, las iras, las contiendas, los crímenes. Cristo nos dejó un legado. Te dejó a ti, me dejó a mí. Y este es el cuerpo. Y las cosas que yo hice, las podréis hacer vosotros y aún mayores. Y esto será de testimonio, y esto será de maravilla a todos, para que se maravillen todos aquellos que aún no creen, por mi palabra. ¿La palabra qué? La palabra vivificante. Aquella palabra que decía el profeta sobre los huesos secos, que volvía a dar vida. La Santa Cena es salvación. La adoración es maravillarse, pasmarse con la grandeza de Dios y de su santidad. Es darle gracias, es glorificar su nombre. Es saber que pase lo que pase en mi vida, Dios tiene el control de todo. La alabanza y la adoración nos abren y nos llevan a una dimensión más allá de donde nosotros no podemos llegar. Cuando llegamos a la iglesia, cuando venimos al culto, Dios se manifiesta en nosotros. Y nosotros cualquier cosa que podamos entregar no es nada. Pero de lo que podemos recibir y cómo nos podemos llevar del culto, de lo que Dios se manifiesta a nosotros, es grandísimo, es maravilloso.
Nosotros le llamamos culto, y esto también es una definición quizás un poco errónea, porque culto, si lo veis, tiene que ver con dar culto a una divinidad. ¿Sabéis qué significa misa? Es más acertado, ¿eh? Siento, pero es así. Misa significaba: vete a la casa de Dios y a ver qué Dios dice. ¿Os dais cuenta? Me gusta, ¿eh? ¿Os gusta, verdad? Venid a la casa de Dios y saber lo que Dios dice. Fijaros qué pasada, ¿no? Que encima la casa de Dios es la iglesia. Y la iglesia no es un templo, sino que la iglesia somos nosotros. ¿Sí? Así que ¿dónde se manifiesta Dios? ¿Dónde se manifiesta Cristo? Quiero terminar ya para estar en el tiempo. ¿Sabéis cómo eran los tiempos, no? Nosotros vivimos en el Cronos y los tiempos de Dios son el Kairos. Es mejor no soñar mucho con el Kairos, aunque sí sabemos que todo se somete al Kairos, pero tenemos un reloj que nos va marcando los días, las horas. Quisiera terminar. Juan 14:6. ¿Qué nos dice Jesús? Alguien que lo lea, por favor. Juan 14:6. Muy bien. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bien, estamos hablando de la palabra. ¿La verdad qué es? La palabra. La verdad, de muchas de las connotaciones que tiene, es la palabra. La palabra es lo que nos da vida también. ¿Y qué nos dice Juan 10:10? Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces tenemos una vida pequeña porque no queremos ser libres. No queremos que el Hijo nos liberte completamente, porque nos atamos a aquellas cosas que nos enganchan. Creemos que despojarnos de ciertas cosas nos va, no sé, a dejarnos colgados o en el aire o que caigamos en caída libre. Y esto es un error. Tenemos que despojarnos absolutamente de todo. Y cuando digo de todo, es de todo aquello que nos ata, de nuestros pensamientos, de nuestras adicciones, de nuestras palabras, de nuestros enganches. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrás hambre que jamás. Hoy compartimos la Santa Cena. La Santa Cena es el Espíritu Santo manifestándose en cada uno de nosotros, utilizando los elementos, el cuerpo, el pan y la sangre, el vino, para enseñarnos que Jesús está constantemente con nosotros y estamos anunciando la muerte de Cristo cada día hasta que Él vuelva. Amén. Vamos a orar. Señor, y te damos las gracias, Jesús, porque sabemos que tú habitas, Señor. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo, tú habitas en tu palabra, Señor. Tú habitas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Cada palabra de mi hermano, cada palabra que pueda recibir, Señor, cada consuelo, cada aliento, Señor, que recibo de mi hermano es palabra tuya, que sale del corazón de aquel que vive a tus pies, Señor. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo aquello, Señor, de todo aquello que nos ata, Señor. Danos discernimiento. Dadnos discernimiento para ver a mi hermano, Señor, para ver en qué me equivoco, para ver en qué lo he ofendido, Señor. Ayúdame, Señor, a tener el valor, a sepultar mi orgullo, a sepultar mi vanidad y pedir perdón, Señor. Ayúdame a confesar mi pecado, Padre, aquel que deba ser confesado a ti en mi intimidad, pero aquel también que debo confesar a mi hermano por la ofensa que he hecho, Señor. Porque sé, Padre, que tú obras en el corazón de cada uno, Señor. Y cuando hay arrepentimiento, cuando hay dolor de pecado, Señor,
Ahí tú te manifiestas, Padre. Oh Dios, gracias, Señor, por la Iglesia. Gracias por poder congregarnos cada domingo, Señor. Gracias porque, Padre, podemos encontrarnos contigo y salimos de aquí llenos, Señor. Salimos de aquí henchidos de verdad de tu amor, Señor. Pero sobre todo sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por habitar. Gracias por vivir en cada uno de mis hermanos, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén.